Libro de Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios. Amén. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Quiero que leamos el capítulo 1, verso 3 y luego el capítulo 2. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 3. Amén. Bueno, vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo, ahí. En los lugares celestiales en Cristo. Capítulo 2. Vamos al capítulo 2, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Continúen. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esa es la iglesia. Terminamos con este verso. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. El verso 12. Todos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Oremos. Soberano Dios Todopoderoso, en esta mañana estamos aquí, Señor Jesucristo, para escuchar tu voz, tu palabra, Señor, que nos restaura, que nos levanta, que nos santifica, tu palabra, Señor, que nos alienta. Aquí estamos, Señor, enséñanos que tu palabra, Señor, nos hable y nos ayude en esta mañana. Ábrenos el entendimiento, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tomen asiento, tengan la amabilidad. Bueno, gloria a Dios. Estamos entonces con la serie Alcanzando el éxito. El temario es la iglesia. Vimos la semana pasada, rápidamente, el origen y nacimiento de la iglesia. Pudimos ver que la iglesia, el Señor Jesucristo habló de ella por primera vez en Mateo 16, 13 en adelante, donde habla de ella en términos futuros: edificaré. Edificaré, porque la iglesia estaba en la mente de Dios, pero era un misterio para los hijos de los hombres. Habló acerca de que le edificaré sobre esta roca. Entendimos que la roca es la revelación del nombre
¿Quién es Él? Esta roca, la roca es Cristo. Edificaré, el que hace la obra es Él, el que edifica es Él, y Él tiene su manera de hacerlo, y entonces repartió dones a los hombres, lo que se conoce como hombres dones, para edificar su iglesia. También vimos que la iglesia es de Él, mi iglesia es suya. El Señor de la iglesia es Él, el dueño de la iglesia es Él, Cristo, porque Él fue el que la compró a precio de sangre. Dice que también que es mi iglesia, o sea que habla en términos singular. Solamente hay una iglesia verdadera. Cristo solo tiene una iglesia, mi iglesia. Note que no dice mis iglesias, como si hubiesen muchas, no. Solo hay una iglesia. Es la iglesia de Jesucristo, una sola. Así que 80 son las reinas, 50 las concubinas, pero una sola es la paloma mía. Hablamos de que la iglesia nació hace unos 2000 años, el día del Pentecostés. Nació en Jerusalén con el bautismo del Espíritu Santo. Allí unas 120 personas que estaban reunidas. Ese fue como que fue el registro de nacimiento de la iglesia. Así que la iglesia no nació en Roma, como muchos dicen. Ni Pedro es el fundamento, como otros dicen. No. El fundamento de la iglesia es Jesucristo mismo. Es la piedra angular, es el conocimiento de Él, lo que nosotros conocemos de Él. Y esta iglesia nació en Jerusalén y no en Roma. Roma, por el contrario, persiguió a la iglesia durante los primeros 3 siglos. Habíamos dicho que la iglesia es una nueva creación, porque somos hechura suya, creados en Cristo. Es una nueva creación, es un grupo de personas que han sido separadas del mundo y apartadas para Dios. Que la iglesia no es el local de reunión, no son las 4 paredes, no. La iglesia es aquella persona, aquel individuo que ha sido separado del mundo y apartado para Dios, que no pertenece al mundo. El mundo ama lo suyo. Lo que no es del mundo, el mundo no lo ama, lo aborrece. Por eso Cristo les dijo: el mundo os aborrecerá. ¿Por qué? Porque ustedes, aunque están en el mundo, no son del mundo. No son del mundo. Por eso hay personas que quieren ser iglesia, pero quieren agradar al mundo. Son iglesia, pero también son del mundo. Eso no puede pasar. ¿Eres o no eres? ¿Eres o no eres? Entonces también decíamos que la iglesia no es el edificio, sino que es el grupo de personas que han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Se han bautizado en su nombre, en el nombre de Jesús, para el perdón de sus pecados, son llenos del Espíritu Santo, perseveran hasta el fin, la iglesia del Señor. ¿Quiénes la conforman? Habíamos leído que había un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué ha sido revelado? Efesios 3:6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Que el Señor derribó la pared intermedia de separación que había entre judíos y gentiles, y de ambos pueblos hizo uno, la iglesia del Señor. Por eso dice: ya no es judío ni griego, esclavo ni libre. No. Ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, la iglesia. Para que un judío se salve, debe entrar a la iglesia. Para que un gentil se salve, debe entrar a la iglesia. Ser parte de la iglesia, ser miembro de la iglesia. Amén. ¿Cómo se le llama a la iglesia? O simbolismos que está en la palabra de Dios. Dice que es el cuerpo de Cristo. Jesucristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Yo no puedo darle picos a la cabeza y darle patadas a los pies. O sea, ¿cómo va a dar patadas a los pies? Y con un pie le meto otra patada, ¿eh? Se puede. Pero yo no haría eso. Yo no me haría daño a mi propio cuerpo. ¿Quién se va? Tiene que estar uno mal de la cabeza. Hay gente que se hace daño y están mal con la cabeza. Pero una persona con sus 5 sentidos bien puestos no va a herir su cuerpo. A ver, vamos a hacer un ejemplo aquí, otra vez, a ver si de pronto uno nunca sabe. ¿Quién es capaz de meterle un puntapié a esa columna? Es más, le voy a dar hasta lo que, bueno, lo tengo aquí.
Bueno, algo recogemos y le damos. El almuerzo es gratis hoy. Métale una patada a eso. ¿Quién sería capaz? A ver, y diría, ¿qué? ¿Que yo me voy a meterle una patada a esa columna, al bordecito ese? Nadie. ¿Quién va a hacer eso? Nadie. Porque ¿quién va a herir su propio cuerpo? Entonces no puede ser posible de que yo ame la cabeza, le dé besos a la cabeza y maltrate el cuerpo. Gente que dice, no, yo con Jesús, pero la iglesia nada que ver. No, está total desacuerdo. Sí, eso es algo incoherente. Algo incoherente. No, Señor, no es así. También habíamos dicho que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es una columna que no se mueve, la doctrina no cambia. No cambia la doctrina. Cambiamos los hombres, pero la doctrina no cambia, es la misma. Es la misma. Edificio de Dios. Nosotros que éramos embajadores de Cristo, hijos de Dios, la esposa de Cristo. Habíamos hablado de que cómo puede usted decir que me ama a mí y aborrecer a mi esposa. Eso es algo que no se concibe. Algo que no se concibe. Colocamos el ejemplo, ¿qué tal de tratar mal a la esposa del hermano? Y luego decirle, vámonos a comer un ceviche, pero a tu esposa no la quiero ver por aquí, solo usted y yo. A ver, pero tú, ¿por qué hablas así de mi esposa? Si ella y yo somos una sola carne. Hermano, lo que es con ella es conmigo. A mi esposa, el único que la puede gritar soy yo. Se dicen algunos. Algunos dicen eso. El que le hable a mi esposa, vea, va a conocer el hombre que tengo, la fiera que tengo adentro. Porque el único que puede maltratar a mi esposa soy yo. ¿Verdad? No hay gente que hace así. Yo sé que aquí no, pero hay gente que hace eso. Hermano, ¿quién va a amar y a la esposa no? Es algo que no se puede. Usted no puede decir que ama a Jesucristo y no amar la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo, su prometida. No, yo amo a Jesucristo. Y vea, y hablamos de que el amor de Cristo es la iglesia. Pablo cuando dijo, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Y menciona una serie de tribulaciones de esta vida. Y si no, ni la vida, o sea, ni los años que me queden, ni que me ofrezcan muchos años, ni la muerte, nada de nada me podrá separar del amor de Cristo. En otras palabras, nada de lo que me acontezca en esta tierra me va a alejar del cuerpo de Cristo, porque el amor de Cristo es la iglesia. Alguien dice, no, es su presencia. No, el amor de Cristo es la iglesia, a quien amó y se entregó a sí mismo por ella. Ese es su amor, la niña de sus ojos, su novia. Cristo está enamorado de su novia, la iglesia. Entonces no puede decir que amo a Cristo y aborrecer su novia. No puede. No puede. Eso es mejor uno meterse con la novia de otro. Se mete uno en problemas. ¿Cierto, hermano Ricardo? Que metan con la novia suya, ¿qué? Se saca el chaquichán que lleva por dentro. Kung Fu Panda. No le digas así. El chaquichán que lleva por dentro. Y digo, ¿cómo que se va a meter? Esos malos, ¿no? Poderoso Dios. Yo quiero que aprendamos algo, hermanos. Yo quiero que aprendamos algo. El lugar, ¿no? O sea, ¿quiénes somos? Vamos a hablar de eso, la posición que tenemos. Cuando usted y yo entendemos qué somos, esto no lo cambiamos por nada. Por nada, absolutamente por nada. La iglesia es la familia de Dios. Eso es algo tan maravilloso, hermanos. Cuando yo fui a Dinamarca, que Dios me dio la oportunidad de ir, yo no los conocía a ellos. A ellos yo no los conocía. Una vez en Vallecas, pero no sé quiénes son. Gente que uno ni conoce. Y allá llegamos a Dinamarca. ¿Sabe cómo nos trató esa gente? Como una familia. Duerma aquí, coma esto, que aquí, que allí, güey. Que eso no se hace. Eso solo se ve en la iglesia. Vean, yo no había entendido ese versículo hasta que salí al ministerio.
El que deje padre, madre, hijo, esposa, dice así la Biblia, por mí, se hallará 100 veces más. Y en el siglo venidero la vida eterna. Yo, ¿cómo así? O sea, 100 es, ¿cómo es la cosa? 100 madres, ¿cómo es así? Claro. Yo dije a mi mamá, pues me servir a Dios. Y cuando llegué a la iglesia allá, todas esas mujeres se comportaron como mi madre, como mis hermanos, como mi familia. Donde usted llegue, usted llega, yo soy parte de la iglesia de que te van a recibir. Llevas tu hoja de, ¿cómo se dice? De recomendación. De aquí, yo soy eso. Llamamos y confirmamos. Ah, es una tremenda bendición. Venga, hermano, le vamos a ayudar, le vamos a servir. Porque somos familia. Así que pertenecer a la iglesia es algo maravilloso. Es algo, uno no le abre las puertas de casa a cualquiera, no a la iglesia. Somos familia de Dios. La iglesia no es el Israel. Hay quien dice que la iglesia es el Israel espiritual. No, señor. La iglesia no es ningún Israel espiritual. La iglesia no es Israel espiritual. Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales. La iglesia es una nueva creación, linaje de Jesucristo con promesas celestiales. Israel no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Israel va a ser restaurado cuando se acabe esta dispensación de la gracia y se comience la semana 70. De eso hablaremos luego. En esa semana la iglesia no está. La semana 70 es la semana de la gran tribulación, 7 años. Usted y yo no estamos aquí. Nosotros estamos de rumba con Cristo. Sí, eso vamos, la fiesta. Vamos de fiesta con el Señor. Y entonces comienza Dios el trato con Israel. La semana 70 será restaurado. ¡Ay, Israel, Israel! No, yo no soy israelita. Yo soy la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Amén. Entonces nosotros ahora tenemos un lugar, una posición que Dios nos ha dado. Una posición que Dios nos ha dado. Donde leímos en Efesios capítulo 2, verso 1, dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos. Miren la condición que usted y yo teníamos antes de ser iglesia. Miren la condición que teníamos. ¿Cómo estábamos? Muertos. Éramos cadáveres. Cadáveres. ¿Quién compra muertos? Cuando usted va al mercadillo. Yo, bueno, aquí me confieso una. Creo que ya lo dije. Me voy para el mercadillo los martes. Este martes no voy a poder porque es desayuno. Pero me voy para el mercadillo los martes y ya desayuno. Una frutica y dice: está dulce, pruébela. Pues ya vengo, voy para el otro. Bueno, ¿y qué? Pruebe, para ello la pruebo. Y ahí me vea, me ando todo ese mercadillo, evangelizarme comiendo fruta. Ay, qué belleza. Y compramos algunas compramos. Sí. Pero usted que ha ido también, no se haga que no, que usted también ha ido. Ah, sí. ¿Oh, no? Sí, también. Pero cuando usted va allí, ¿usted qué hace cuando escoge las frutas? Escoge las podridas. Ay, esta que está mala me la llevo. Y esta que está se le ve como un gusano. Venga, me la llevo también por aquí. Y esta también me la voy a llevar, que con esta me voy a hacer una buena ensalada de frutas. Nadie. Escogemos lo mejor. Lo mejor. Lo tremendo es que Cristo vino aquí a darle vida, a escoger lo podrido, lo malo, lo que no sirve, el desecho. ¿Acaso no dice Pablo por allá que lo vil y menospreciado del mundo? Por eso nosotros no podemos estirar tanta la corbata. Es que no.
Es que Dios me escogió porque es que sin mí la vida no es nada. Sí, porque no es que sin mí esto no funciona. No. Dios nos escogió porque éramos lo vil y lo menospreciado del mundo, muertos espiritualmente, y Él os dio vida cuando estabais muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. Miren cómo estaba nuestra condición: muertos, muertos. Verso 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo ¿qué cosa? La corriente de este mundo. O sea que nosotros éramos, antes de ser iglesia, éramos personas dominadas por el mundo. El mundo me dominaba a mí. El mundo era mi señor. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que estaba dominado por Satanás, dominado por el mundo, siguiendo la corriente ¿de quién? De Satanás. Me influenciaba y me gobernaba. Me llevaba a ser fornicario, a ser adúltero, a ser ladrón, a ser mentiroso. Algunos se los llevó por allá a que le fumaran el cigarrillo, a que le leyeran la mano. ¡Qué tremendo! Antes de ser iglesia, mire dónde estábamos. Dominados por el sistema del mundo, dominados por el enemigo. Verso 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea que antes de ser iglesia yo estaba dominado por el mundo, yo estaba dominado por el enemigo y estaba dominado por la carne. Los tres enemigos del cristiano me tenían totalmente dominado. La carne me dominaba y se le despertaba un apetito a la carne y no podía negarme a ese apetito. Amén. ¿Por qué? Porque estaba bajo su dominio antes de ser iglesia. Y esto me llevó a ¿qué? A ser un hijo de ira. Antes de yo ser iglesia era un hijo de ira, es lo mismo que los demás. Verso 12, da lo que dice el verso 12. Antes de ser iglesia, verso 12 dice: en aquel tiempo estabais ¿qué? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que en aquel tiempo yo estaba ¿qué? Sin esperanza. Terrible, terrible. Hay un dicho por aquí: de lo último que se pierde es la esperanza. Y si ya no tiene esperanza, pues ya que va a perder. O sea, en otras palabras, no tienes nada, absolutamente nada. Antes de ser iglesia, dice, sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Qué cosa tan terrible estar sin Cristo, ¿verdad? Amén. Sin Cristo. Estar sin Cristo es estar en peligro. Es estar en medio de lobos sin un pastor. Estar sin Cristo, hermanos, es peligroso. Es estar entregado a muerte. Estar sin Cristo es estar incapaz de saldar la deuda, incapaz de salvar la deuda del pecado. O sea, condenado. Estar sin Cristo es estar condenado. Y luego dice, sin Dios en el mundo. Es decir, estás totalmente perdido. Eres un inútil, como un árbol que no da fruto. Estás muerto antes de ser iglesia. Pedro lo dijo también de la siguiente manera: antes no erais pueblo, no habías alcanzado misericordia. O sea que estábamos en la miseria absoluta. Sin Cristo
es estar en la miseria absoluta, en la ruina total. La ruina total. Hogares destruidos, engaños, mentiras, falsedades, hipocresías. Sin Cristo es una vida terrible. Escondiéndose uno, que no me vean, que no se enteren, sin Cristo es una vida terrible. Terrible. Eso éramos antes de ser iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero ahora somos iglesia. ¿Qué pasó? Porque Él me dio vida cuando estaba muerto. O sea, me dio vida, o sea, ya tengo vida. Pero antes estaba muerto. Antes estaba alejado de los pactos y las promesas. No, ahora soy parte de este cuerpo, coheredero. ¿Qué ha sucedido? Para yo ser ahora iglesia del Señor, ¿qué sucedió? Porque dice el verso 4 ahí, capítulo 2, verso 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Vio cuál es el amor de Dios? En la iglesia. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Y los muchachos ahora, los jóvenes, los niños, nos enseñaban un favor inmerecido. No lo merecía, pero por gracia soy salvo. ¿Por qué? Porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Tremendo. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Y dónde? Y asimismo nos hizo ¿qué? Sentar en los lugares celestiales con Cristo. O sea que yo pasé de ser un muerto, de ser un cadáver, de ser sin una esperanza, de ser una miseria, de ser un ruin, de ser una persona dominada por la carne, por el mundo, por el diablo. Pasé de ese estado a estar sentado juntamente con Cristo en lugares altos. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo Dios, como lo dice el apóstol por allá, dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo? Me trasladó, o sea, no fui yo, Él me trasladó, me puso aquí. ¿Cómo lo hizo? Porque, hermano, vea, esta iglesia que hoy marcha triunfante, alabanzas al Señor Jesucristo, se tuvo que pagar un precio por ella. Porque la justicia de Dios exigía el castigo de ese pecador. No el diablo. Porque el diablo no es dueño de nada. Por eso hay una imagen, la otra vez, ¿cómo es que se llama? Un mensaje. Que el diablo hizo un trato con Jesús. Bueno, y que Jesús le dijo, bueno, diablo, todos los que tienes ahí, suelta los que son míos. Y que el diablo le dijo que es que bueno, hagamos un trato, te cambio tu vida por la de ellos. Y que entonces hecho, y que por eso Jesucristo fue a la cruz. O sea, como si el diablo fuera Dios. ¿Qué va? Si el diablo antes estaba a meter una patada a ese diablo. Sí. No, que el diablo, no, hermano. Era la justicia de Dios la que reclamaba el castigo del pecador. La justicia de Dios. Y allá en la cruz del Calvario, el Señor dio su vida en rescate por muchos. Bájate de esa cruz. No me bajo. Y le meneaban la cabeza y le decían, ea, a otros salvó y así mismo no puede salvarse. Eso dices tú. Tú ni te imaginas todos los que van a ser salvos conmigo aquí en esta cruz. Lo sepultaron y la muerte no lo pudo retener. Dice la Biblia, no lo pudo retener. Y se levantó con poder y gran gloria en 3 días. En 3 días solucionó todo asunto. Se levantó.
La iglesia, hermano, el Señor pagó un precio muy alto por ella. Fuimos comprados a un precio muy alto. Las frutas podridas que nadie quería, el Señor las compró a un precio muy alto. Alabanzas al Señor Jesús. El capítulo 5, el verso 25 nos lo dice también. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por su iglesia. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Y dice, en este amor de Cristo vemos tres partes. Se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ¿qué? Mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese sin mancha. ¿Saben que el Señor cogió aquí todo lo que no servía y lo transformó? Se entregó por él, lo transformó. Ahora somos la iglesia y nos está perfeccionando. Y aquí vemos tres términos. O en otras palabras, la obra del amor de Cristo por la iglesia es triple: pasado, presente y futuro. Pasado, por amor Él se dio a sí mismo. Se dio, término pasado. Se dio a sí mismo. No dio a otro, Él a sí mismo se dio. Término presente: en el amor Él está santificando a la iglesia. Dice el verso 26: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Por eso usted no se puede perder las predicaciones, porque es la palabra la que nos santifica. Por eso que yo me voy a perder un culto, Dios mío, tiene que ser algo extremo, porque es la palabra de Dios la que me santifica. Es el medio que Él usa para santificarte a ti y santificarme a mí, con el propósito, dice, a fin. El propósito es el presentarse así, una novia que le diga, sí, hermosa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, y que el Señor diga, qué guapa está mi novia, qué guapa está. Se están santificando por el lavamiento del agua, por la palabra, el lavacro. Y escuchamos los mensajes y Dios nos habla y Dios nos dice, eso no lo hagas, y obedecemos. Vamos santificando. Amén. A fin de presentarse a sí mismo una iglesia en perfección total, como lo dice Mateo, es la perla preciosa. La perla preciosa es la iglesia. Es la iglesia. ¿Qué se ve aquí? Se ven unos puntos. Se ve que Cristo amó la iglesia, aún antes de serlo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo que aún pecador, o sea, ese aún es como el que dice, mira la condición que estás, aún pecadores, aún pecador, no lo mereces, eres malo, pecador, vicioso. Pero Cristo, ¿qué dice? Dios amó, mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, ¿qué dice? Murió por nosotros, se entregó por esta iglesia. Cuando yo entiendo eso, digo, Dios, qué amor tan grande. O sea, yo ya no pertenezco allá, ya pertenezco acá. O sea, que mi comportamiento debe ser diferente, porque antes estaba en una posición vulgar, antes estaba en una posición terrible, pero ahora mi posición es otra. Dice que me hizo sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. O sea que la posición que yo tengo ahora es una posición muy alta. Pero no porque yo sea el Superman, no porque yo sea, ahí viene el Superman, ahí viene Batman y Robin. No somos superhéroes, es porque Él nos amó y en nosotros hizo una obra poderosa.
Nos cogió de aquí, nos limpió, nos lavó, nos peinó, como hace ¿cómo se llama este? Del Chompiras con este, que lo peinan. Muchas veces el Señor nos ha peinado, nos ha metido una buena palmada, pero elegante, ¿verdad que sí? Pero para limpiarnos bien, para lavarnos, para santificarnos, para justificarnos. Y luego presentarnos delante de Él, no delante de otro, delante de Él. Así mismo se va a presentar una novia hermosa. Así mismo. O sea que Cristo nos amó. Y luego dice, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Cómo? Por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Y el verso 29 de Efesios 5 dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Escuchen, miren la posición que nosotros tenemos. Dice la Biblia que Cristo sustenta. Nuestro sustento es Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Él y todo dueño responde por lo suyo. Yo no respondo por lo que no es mío, yo respondo por lo mío. Y Cristo dice, como esa iglesia es mía, yo respondo por ella. ¿Y sabe qué? También la cuido. También cuido. Qué bendición ser iglesia. Porque si yo soy iglesia, tengo quien me sustente y tengo quien me cuide. Alabanzas al nombre del Señor. Una posición alta. Ya no soy extranjero, ya no soy advenedizo, soy la iglesia. Es un milagro poderoso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es un milagro que personas como usted y como yo, habituados a pecar, con una naturaleza pecaminosa, habituados a engañar, a contestar mal, a hacer lo malo, habituados. Es como usted decirle a un tigre: no coma más carne, y con tremendos colmillos y con la carne ahí, y ahora te vas a hacer tigre lindo vegetariano. Ven para acá. Imagínese cómo puede hacer eso un tigre acostumbrado a comer carne. ¿Ah? Un león. ¿Quién doma un león? No, cuando nace es muy fácil, pero allá cójalo, allá grandotote, allá en la selva, a ver qué tal, o en la sabana. Y venga, leoncito, para acá. Y ya no come, venga, yo le cepillo esos dientes. ¿Qué se va a cepillar los dientes de un león? Si su naturaleza es agresiva. Y coma hierba, mire. Y usted con hierba aquí, se le arranca la mano. ¿O no? ¿Sí o vamos a hacerlo? Lo deja, pero sin mano. Sin mano. ¿Cómo es posible que personas que han sido como hemos sido como fieras, acostumbrados a pecar, a mentir, cuántos no nos sentíamos orgullosos por el mal que hacíamos? Y me creyó la mentira: es que yo soy tremendo. Y salió uno contento: soy tremendo. Me creyó la mentira. Soy un psicólogo sin necesidad de ir a la universidad de la vida. Psicología. Y la esposa: estás con otra. Estás con otra. Te vieron. Te tienen pillado. Y el esposo: que respetame. Si este amor no está fundamentado en la confianza, esto no sirve. Estoy triste, me duelen tus palabras, me duele tu desconfianza. Cosa tal que la esposa terminaba pidiéndole perdón: ay, mi amor, perdóneme por desconfiar de usted, perdóneme. Y como consciente novia por ahí, regalas. ¿Ah? Y salía contento: es que yo soy tremendo, yo soy tremendo, tremendo. Y se paraba allá en la esquina a decir: mire, he hecho este mal, he hecho este otro mal, he hecho esto lo otro, yo soy aquí el Don Juan.
tremendo aquí. Habrá alarde de eso, orgulloso de eso, ¿verdad? Y sacando pecho por todo eso, acostumbrado a hacer lo malo. Una persona de esa va a querer orar, jamás. Mire, vean lo que hace Dios, vean lo que ha hecho Dios, que a veces no podemos detallar. Escúcheme esto. Lo que nos gustaba hacer, lo dejamos de hacer. Por hacer cosas que no nos gustaban. Que yo me voy para la discoteca y nos llevamos para la discoteca, pero ahora que no, que me voy para una vigilia, hay que orar. Que yo me gasto mi plata en las cervezas, no, ahora voy a dar una ofrenda. Y es que hasta la plata me la piden. Pero la obra que hace Dios en nuestras vidas, tremendo. Lo que éramos y lo que somos ahora, la posición que tenemos ahora, eso es un milagro. Que un tigre deje de comer carne por comer hierba, que un pecador deje de robar y que trabaje con sus manos y que le vean necesitado. Eso es un milagro, hermano. Eso dice la Biblia en Efesios 4. El que hurtaba no hurte más, sino que trabajo para que tenga que compartir con el necesitado. ¿Cómo es la cosa? Si antes robaba, pero ahora ya no robo, no que trabajo. Y fuera de eso, lo que me gano tengo que compartirlo. Eso es un milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas de iglesia. La posición que tenemos ahora. Entonces yo debo de comportarme a esa altura. Yo soy iglesia del Señor. Como soy iglesia del Señor, cualquier cosa no puedo escuchar, cualquier cosa no puedo hablar, cualquier cosa no puedo comer, porque soy iglesia del Señor. Antes estaba en un lugar oscuro, pero ahora estoy en un lugar de luz. Antes estaba ya en lo profundo del cielo, en el lodo, pero ahora estoy en un lugar alto. Antes estaba vestido de pecado, de maldad, de miseria, pero ahora estoy vestido de Cristo. De Cristo, revestido de Cristo. Ahora tengo acceso directo al Rey de Reyes. Qué bendición que ahora soy iglesia, es decir, soy cuerpo de Cristo, casa de Dios. Yo soy casa de Dios, como lo dijo el apóstol, piedra viva. Dice la Biblia de 1 de Pedro 2, acercaos a él, piedra viva. Él es una piedra viva, pero luego dice, vosotros también piedras vivas, casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo que somos partícipes de su naturaleza, que el tigre sí puede dejar de comer carne si participa de otra naturaleza. El pecador sí puede dejar de pecar si la simiente de Dios permanece en él. No sé si me están entendiendo estas palabras. Es una tremenda bendición. Cuando a mí viene la tentación, yo creo que no somos, todos somos tentados. Levante la mano el que no ha sido tentado. Yo veo. ¿Quién? Todos. Ahora, levanten la mano los que son tentación. Ahí levanta la mano de Ricardo. La mano María, levanta la mano. Debo tener una tentación. Poderoso Dios. Mi amor, míreme bien porque usted sabe que no quiero hacer tentación. Revíseme, ¿cómo estoy vestido? Todos somos tentados, hermano. Cristo fue tentado. Pero ya no caemos allí, porque ahora participamos de otra naturaleza, de Cristo. Cristo nos alimenta, Cristo nos da fuerza. Y aunque venga el mal pensamiento, no hay poder en Jesús. Hay poder y lo rechazamos. Usted no tiene plata y es en el trabajo. Y, ¿sabe? Estaba yo trabajando allá en el bar Tío Pepe y llovía. Y yo me iba en mi motico para allá, de recién reconciliado con el Señor. Bueno, confesémoslo aquí. Espera, me tomo este aquí. Sí, porque es que el Señor no lo deja a uno, hermano. Trabajaba yo allá y como yo me iba en moto, pues 2 euros, 3 euritos, 3 cortaditos, que ya va a dar de cuenta el Pepe. Tanto mi gasolina. Si no me da los pasajes por aquí, se los saco por aquí. Y diario eran 3 euritos. Se lo echaba a la moto de gasolina. Con eso yo viví.
Pero cuando me reconcilié con el Señor, que recuerdo que llegué yo a la casa al bar de Pepe y me vio la cara como, ¿cómo la tenía? Uy, me reventó algún vaso seguro, ¿no? Porque cuando yo viví una experiencia terrible, a mí se me puso la cara con un brote de puntos, como si me hubieran cogido con un alfiler y me hubieran hecho así, pum, 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 por todo. Claro, el diablo no me quería soltar y bueno, el diablo como que me quería arruinado y se manifestó un espíritu terrible. Yo le dije, yo soy de Cristo, del diablo yo no quiero saber nada de allá, no quiero saber nada con ese sinvergüenza. Y ahí mismo, y llego yo, hey, ¿qué te pasa? Y le conté la historia. Calla, Eddie, calla. Yo voy, llego con tremenda Biblia. Llego yo y a leer Biblia y todo consagrado. Cuando hago la caja, el enemigo, ¿qué? ¿El pasaje qué? El pasaje. Que sacara los 3 euros como de costumbre. No fui capaz. Qué cosa tan tremenda. No fui capaz. Ya no. Pero la semana pasada sí, pero ya no. ¿Qué pasó en mi vida? No es que hay otra naturaleza. ¿Saben que el tigre sí puede dar de comer carne? Porque ahora soy iglesia. Ahora hay algo en mí que me impide pecar, que no me deja. Porque sé quién soy. Yo decía, no, como yo coja esto, sí, me pongo le echo la gasolina. Hombre, pero luego ¿qué? ¿La conciencia dónde queda? ¿Y qué tortura? ¿Qué tortura? No, ahora somos ¿qué? Participantes de su naturaleza, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Acompáñame, hija, ahí que ya, sí, yo dije, a las 2 termino, porque cumpleaños mi princesa. A las 2. Me toca ahí el timbre, si no, a las 2. Oiga, pueblo adquirido por Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que tenemos un dueño. Somos propiedad de alguien. Somos propiedad de Dios. La iglesia, estoy hablando con la iglesia. La iglesia no se manda sola. Ha sido adquirido. Pertenece. Tiene un dueño. Tiene un Señor, se llama Cristo. Segunda de Corintios, póngame 2 de Corintios 5:15, ¿qué dice? Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gloria a Dios. Yo ya no vivo para mí. ¿Qué dice ahí? Segunda de Corintios 5:15. No se me puede distraer. Ahí está el hijo. Y por todos murió, para que los que viven, o sea, usted y yo, ya no viva para sí. Por eso yo cuando hablo con algún hermano y dice, no, es que no tengo tiempo porque tengo mi proyecto, yo digo, Dios mío, tú es que no has leído la Biblia, mira lo que dice ahí. Tu vida ya no es tuya. Tu vida no es tuya, no te pertenece. El Señor hace un llamado al ministerio, no, conmigo no cuente, pues es que tu vida no es tuya. No te perteneces a ti. No, es que yo tengo que primero que hacer a ti, como le decían al Señor, que primero entierre a mi papá, que primero me entierre al otro, que primero me vaya por allí, que primero lo otro. Que no, que por todos murió para que tú que todavía vives ya no vivas para sí, sino para aquel, o sea, para Cristo que murió y resucitó por ti. Romanos 14:7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. Escuche, la iglesia, escúcheme, porque ninguno de nosotros vive para sí. Yo ya no vivo para mí. Ya no vivo para mí. Si yo viviera para mí todavía tendría que estar en Colombia, porque ese era mi proyecto de vida. Vengo a España, un trabajito, me trajeron por mentiras de aquí, supuestamente tenía un trabajo que me iban a ganar 2.000 y pico, que de soldador, 2 añitos, yo no sé, me ponen los ojos así, tanto, 2.000, 2.500, uy, en 2 años ya tengo mi casa y mi taxi. Me hagan las aspiraciones que en taxi. Ojo, pero no para trabajar yo, sino para poner a otro a que lo trabaje y me liquide. Y mi casita, ya, 2 añitos, 3. Pero aquí me encontré con Cristo, hermano.
Entonces me tocó decir, ya no vivo para sí. Ya no vivo. Y ¿sabes qué lo más tremendo? Dice, y ninguno muere para sí. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Verso 8. Pues si vivimos, ¿para qué vivimos? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. ¿Por qué? Porque somos su iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Jesús es el Señor de esta iglesia. Y para nosotros poder permanecer, y escúcheme que ya está la parte donde quería llegar para terminar, para nosotros poder permanecer en los lugares altos que estamos, para nosotros poder permanecer en la iglesia, estar en la iglesia y estar en un lugar muy alto, hay gente que menosprecia la iglesia. Sabe que no voy a decir quién, pero alguien, un compañero, la otra vez, bueno, lo visité y aquí que allá, y llegué yo y el culto lo comenzaba a las 7, 7:30. Nosotros estábamos en una reunión, llegamos y el hermano llegó luego y el hermano dice, es que hacía mucho frío, era invierno y hacía mucho frío. Y entonces dije, no, habíamos como 2, 3 pelagatos ahí. No hicimos culto. Yo lo conté a mi esposa y dije, uy, ¿cómo se ve? ¿Qué expresión? Pelagatos. ¿Qué menosprecio? Nosotros, esa es la iglesia. Es que la iglesia no es poderosa por la multitud de personas. La iglesia no es grande por la multitud de personas. La iglesia es grande porque es de Cristo. Sea 1, sean 5, sean 10, sean 20. Porque no son varias iglesias, es una sola. Esta iglesia es la misma iglesia de Barcelona, es la misma iglesia de Fuenlabrada, es la misma iglesia en Colombia, es la misma iglesia en Ecuador, es la misma iglesia. A nosotros nos tocó esta parte de aquí de la tierra, Moller el Vallés. Qué bonito es. Me salió el verso. Nos tocó aquí en Moller. Y aquí en Moller le servimos al Señor. Aquí en Moller, la iglesia del Señor, en Moller el Vallés, le servimos al Señor. Es algo maravilloso, algo precioso, algo poderoso. Y para yo seguir estando en estos lugares tan altos, debo de tener en cuenta algo. Que Pablo a los Efesios, la carta que estamos estudiando, la carta a la iglesia, Pablo se lo repite hasta en 3 ocasiones. Capítulo 3, verso 1. ¿Qué dice? Verso 1. Capítulo 3, verso 1. Por esta causa, ¿quién dice? Yo, Pablo. ¿Qué dice? Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Escuche. Miren lo que está diciendo Pablo, que es él. Pablo está en un lugar alto, pero está diciendo, él es el Señor. ¿Yo qué soy? Un prisionero. Capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor. Así les dice, yo soy un prisionero de Cristo, pero aquí se lo repite, preso en el Señor. Capítulo 6, verso 20. Por el cual soy, ¿qué es? Embajador, ¿cómo? En cadenas. Así que Pablo está diciendo que es un prisionero de Cristo. Lo repite, estoy preso en el Señor. Aquí le dice, soy un embajador en cadenas. El capítulo 5, verso 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Miren lo que está repitiéndole Pablo a través de la carta a los Efesios.
el principio que nos está enseñando. Estamos sujetos, no hacemos lo que queremos. Y pone como ejemplo: soy un prisionero de Cristo. Así que en repetidas ocasiones Pablo escribe que él está preso en cadenas. Una persona encadenada, ¿qué? ¿Va donde quiere? Está encadenado, está atado donde lo tengan, ahí está, ahí se queda. Y lo mueven y no se puede defender porque está encadenado. Una persona encadenada no puede pelear, está encadenado. Esta semana me decía el hermano que allá donde trabaja el hijo se le llega gente que como rara, con violencia. ¿Y qué es lo que hacen? Que a mí me dicen: preparen las cadenas y lo amarran a la camilla, ¿verdad? Me estaba contando. Y lo amarran a la camilla, porque llegan personas violentas al hospital y entonces lo amarran a la camilla para que no se pueda, ¿qué? Defender. Y Pablo está diciendo: yo soy un embajador de Cristo en cadenas. Y dice: yo soy prisionero de Cristo. Vean, un preso no hace lo que quiere. Un preso no va a donde quiere. Ay, pues yo me voy porque soy libre. Libre. ¿Cómo es? Como dice ese coro por ahí, como el viento, ¿no? Como el pájaro. Como el pájaro que vuela, yo soy libre. Como el mar. Usted también lo ha escuchado, yo sé que sí. Como el mar. Y dicen: ay, qué libres. Qué libres. Y me voy por allá y me voy por allá. No, un preso no hace eso. Un preso pide permiso y espera que le den respuesta, ¿sí o no? Un preso dice: me voy a ir a visitar mi familia. Y dice: no, usted está preso. Vamos a ver su comportamiento y luego le damos la condicional. Y puede ir 2 días. Y aquí lo queremos a tal hora. Un preso, escúcheme, un preso no se viste como quiere. Ay, llegó allá a la cárcel y allá, como está preso, llegó a la cárcel con sus Nike, con su buena ropa. No, ya la quitan. Y le dan un uniforme naranjado o de rayas. Lo he visto yo por ahí en los documentales y en las películas, que también he visto por ahí de vez en cuando. Y así sale todo uniformado. Porque no se viste como quiere, porque está preso. Está diciendo: estoy encadenado. O sea, está diciendo: no me mando solo, tengo quien me mande. Un preso no come lo que quiere. Bueno, yo quiero que me den una bandeja paisa. No, bandeja paisa. Aquí es el mismo menú para todos. ¿Cierto que sí? Con un preso. Aquí es el mismo menú para todos. El preso dice: ay, yo quisiera ir a una piscina, 10 minutos de patio para que vea el sol. O sea, miren Pablo la hipérbole que utiliza para hacernos saber a nosotros que nosotros como iglesia del Señor tenemos un dueño. Y que si usted vuela por ahí por libre, tenga cuidado. No sea que se esté saliendo de la iglesia. Usted es parte de la iglesia. Usted se debe de sujetar a Cristo. Como la iglesia está sujeta a Cristo. A Cristo. A Cristo. En otras palabras, yo soy un esclavo. Qué dura esa frase. Y más si digo que yo soy republicano. Esclavo. Qué duro. Pero es lo que somos, hermanos. Somos esclavos de Cristo. Así es. Y hacemos lo que Él nos diga que hagamos. Y nos movemos cuando Él nos diga que nos movamos. Y luego vamos a seguir mirando cómo funciona esa sujeción en la iglesia. Que yo tengo que... No, y ¿sabe qué, hermano Giovanni? Bajar la cabeza cuesta mucho. Uno acostumbrado a volar por libre, tener que decirle a otro: hermano, ¿será que puedo en tal fecha salir de viaje con mi familia? Eso no es fácil. Uno ya con hijos bien grandes y que pidiendo permiso. Ni que fuera mi papá, y a mi papá ya no le pide permiso. Pero lo que es la autoridad en la iglesia, lo que es la autoridad. Y los que ahora con tiempo nos lo hacen saber. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Lo que es la autoridad en la iglesia. Lo que es entender
que ya no nos mandamos solos. Que si yo quiero permanecer en esos lugares altos, debo de aprender sujeción y obediencia. Sujeción y obediencia. Que va, yo hago con mi vida lo que quiera, porque esta vida es mía y yo la vivo a mi manera. ¿Qué va? ¿Qué cuento? No, no es así. Si eres iglesia, no. Si vives, vives para Él. Y si mueres, mueres para Él. Ya no eres tuyo. Te compraron. Allá en un mercado de esclavos del pecado, el Señor dijo, lo quiero a Él y te compró a ti. Pero no para que qué, sino para que seas esclavo de Cristo. Esclavo de Cristo. Así que yo debo de qué? De obedecer. Y empieza por esto. Cuando yo soy consciente de lo que soy, entonces comienzo a obedecer la palabra que dice, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Porque soy iglesia, debo de congregarme, buscar la oportunidad para congregarme con mis hermanos de la fe. Como soy iglesia y ya no me mando yo, no es hijo. Yo quería estar en ese comité. No, soy prisionero. Y me tocó en aquel patio, ahí me tocó ahí. Soy prisionero. No soy exigente. Como soy un esclavo, Pablo está diciendo, escuchen, un esclavo, un prisionero no manda. No manda. Todo lo contrario, lo manda. Y si usted y yo no entendemos esto, usted va a llevar una vida cristiana en problemas. Va a llevar una vida cristiana en problemas. El tigre no come carne para ser tigre, come porque lo es. El cristiano, la iglesia, no ora para ser iglesia, ora porque es iglesia. No se viste de esta manera para ser, no, se viste de esta manera con pudor, modestia y decoro porque es iglesia. No ofrenda para ser salvo, no da diezmos para ser salvo, ofrenda y da diezmo y voto porque lo es. Porque esa verdad se ubica. Pero si no nos ubicamos, vamos a tener problemas. ¿Y por qué tengo yo que? Si esto es mío y esto es mío. No, que no es tuyo. Que no es tuyo. Que es algo que te prestó el Señor. Yo te presto esto porque como eres mi iglesia, te lo presto para que lo lleves allí. Y el Señor espera que tú no te quedes con lo que es de Él, sino que lo entregues. Es así. Y entonces como hay gente que no entiende eso, pelea con Dios. Y pelea y es lo... Pero ¿dónde dice? En la Biblia lo dice y no lo quiere ver. ¿Por qué? Porque no han entendido un concepto, que son prisioneros. Y cuando yo soy prisionero, yo no amenazo al director, como algunos que no han entendido. ¿Y sabe qué? Hacen amenazas. Y la amenaza es, si no me das esto, me enfado, Señor, y no vuelvo. Y tú ya sabes cómo soy yo. Y no voy a volver a la iglesia. Si no me das este trabajo, no vuelvo. Si no me das esto, no, y amenazan al Señor. Y otros llegan a decir, Señor, dame. Y comienzan a pedir y a darle órdenes. Señor, cambia a fulano. Señor, y yo en la vida de aquel otro. Señor, y aquel otro a ese darle un coscorrón. Y al otro de allí, y allí. Y comienzan a darle órdenes al Señor. ¿Y de cuándo aquí el prisionero da órdenes? ¿De cuándo acá el prisionero manda? No. Él es el Señor. Él es el que da órdenes y yo soy el que le obedezco. Y eso lo entendieron los hebreos. Si nos salva del horno de fuego, amén. Y si no nos salva, Él es el Señor. Igualmente no adoraremos esa estatua. Porque entendieron. Pero hay quienes quieren negociar con Dios. Si me cambias de allí, me convierto a ti. Que no. Que Dios no te necesita a ti, es porque Él te ama mucho y quiere que te salves. Pero qué bueno que nosotros entendamos esto en el nombre del Señor Jesucristo, que somos prisioneros.
y que la única manera de permanecer en lugares altos es sujeción y obediencia a su palabra, santidad, que esta iglesia debe permanecer santa, porque el Dios de esta iglesia es santo. Amén. Vamos a ponernos en pie. Y mientras usted levanta las manos allí para decirle: Señor, yo te doy gracias por pertenecer a esta iglesia, por ser parte de la iglesia, por la posición que me has dado en la iglesia. Yo quiero decirle, mientras usted ora allí, que los beneficios de ser iglesia es que el Señor está en medio de la iglesia para bendecir. Es que el Señor curó el daño que el pecado había causado en nuestras vidas. Es que el Señor nos dio su paz, nos dio su gracia, nos resucitó juntamente con Él y nos hizo sentar en lugares celestiales con Él. Eso es un beneficio grande. Levante su mano en esta iglesia: Señor, yo soy iglesia. Tú me sacaste de allá, del lodo, y aquí me tienes. Y que alguien le diga: Señor, en mi humanidad cometo errores, pero tú sabes que te amo, que no quiero perderme. Trata conmigo, Señor, trata con esta cabeza dura que a veces se pone dura, pero ayúdame, ayúdame, porque yo quiero seguir siendo iglesia. Quiero seguir estando en esta posición tan alta. Iglesia de Cristo, iglesia de Cristo, iglesia de Cristo. Alabado el nombre de Jesús. Amén.